Hola gente, un saludo a todos los riders de la ciudad de Iquique y otros surfistas que puedan ver esta cápsula desde cualquier parte. Bueno, hace poco estuve en la ciudad compartiendo con la gente de la Asociación de Surf Iquique, con quienes me comprometí a poder enviarles alguna información, un material, y considero que hacer una cápsula puede ser una forma bien interesante y didáctica de poder mostrar mi forma particular de poder, de cómo yo veo el tema de la psicología del deporte aplicada al surf. Eh, bueno, mi nombre es Jaime Mestre, soy psicólogo deportivo y hoy les quiero hablar un poco del desarrollo psicológico para el surf de alto rendimiento. La verdad es que viendo el desarrollo psicológico básicamente desde una visión particular, es un modelo de desarrollo mental que se los voy a ir mostrando, contando algunos ejemplos gráficos, y espero que les pueda ser útil para los surfistas, sus entrenadores, sus preparadores físicos, qué sé yo, la gente de la Asociación Iquique, y bueno, a quien le interesa el tema. Repito entonces que es una visión particular mía de cómo creo yo que se debe desarrollar un deportista para llegar al alto rendimiento. Bueno, importante contextualizar esto del deporte como se da. En general, todo parte con un tema bien lúdico, eh, porque invitado por un amigo, por un familiar, mi hermano mayor, mi padre, qué sé yo, que practicaba un deporte, que fue surfista, que me lleva al mar, que me interioriza en esto, y yo de una forma bien lúdica comienzo a practicar y me gusta mucho. Es una actividad sin ninguna presión, es una actividad sin ninguna obligación, más allá a lo mejor si es que estoy en una escuelita de surf, y de lo cual yo vivo, me divierto y la paso muy bien. Para posteriormente comenzar a avanzar en este camino, y esto que inicialmente era algo muy divertido y entretenido, yo puedo tomar la opción, o de alguna forma se va dando, donde comienza a ser una de las actividades más importantes de mi vida, o la actividad más importante de mi vida, donde yo me dedico a este deporte. Pero esta fase de dedicación al deporte, este paso que donde yo salto desde el deporte recreativo a una profesionalización, no me transforma automáticamente en un surfista de alto rendimiento o de élite, sino que simplemente yo abro la puerta y comienzo a transitar en este difícil camino de ir transformándome en un deportista de alto rendimiento. Por lo tanto, acá comienza a haber una transformación en lo que implica la estructura como surfeas. Tienes un entrenador, tienes un preparador físico, en una de esas tienes un psicólogo, a lo mejor dejas el colegio, pero como sea, el surf comienza a tomar un rol significativo en tu vida, comienza a ser la actividad más importante. Por lo tanto, lo que inicialmente era divertido, entretenido y sin presión, en este momento comienza a ser una actividad que te presiona, una actividad que te exige, una actividad que te demanda. Y en este proceso, para llegar al alto rendimiento, es importante considerar que se debe hacer más o menos de una misma forma, ¿sí? Hay como un camino, y a lo largo de ese camino pueden haber algunas variantes no muy significativas de ese camino. Por lo tanto, si yo no lo sigo por el camino principal o las variantes que yo hablo, es un poco difícil poder llegar cuando nos planteamos el objetivo de ser de alto rendimiento. ¿Ok? Entendiendo el camino como una forma de desarrollo deportivo. A la luz de esto, muchas veces los psicólogos somos incorporados en los equipos de trabajo y se nos solicita a través de una demanda, que frecuentemente es un problema, lo que es incorrecto entenderlo necesariamente así o únicamente así. Quiere decir esto que, si bien es cierto, los psicólogos trabajamos con dificultades, o en este caso yo como psicólogo deportivo trabajo a la luz de una problemática que se le presenta a un deportista, también existe la posibilidad de trabajar considerando el desarrollo natural de un deportista. O sea, yo quiere decir que yo no considero al preparador físico porque tenga problemas físicos, sino que lo considero porque necesito potenciar mi aspecto físico. En la parte psicológica es igual. Bueno, vamos a hablar hoy en esta cápsula de esta parte intermedia.
de esta parte, lo que viene a ser un surfista sub 14, sub 16, junior y tus primeros años de Open. Vamos a situarnos un poco ahí y a lo mejor hacer una extensión hacia lo que es el mundo del profesionalismo. Y dentro de esto aparece el trabajo psicológico, que frecuentemente aparece con una demanda, que es un problema. Por ejemplo, dificultades en la concentración o no poder controlar la rabia y finalmente votar o dejar de luchar en un hit, por ejemplo, o una ansiedad tremenda antes de entrar al agua. Por lo tanto, a través del entrenamiento mental, los psicólogos debiésemos potenciar a un deportista, a un surfista, para que pueda controlar a través de ciertas técnicas psicológicas esas dificultades o esas variables psicológicas que se presentan de forma difícil o de forma problemática para aumentar su rendimiento deportivo. Y esto es correcto, pero ojo, no es lo único que un psicólogo deportivo puede hacer con un deportista que está en vías al alto rendimiento. En función de esto es donde yo propongo un cierto modelo de trabajo que lo que hace es no solamente considerar al deportista de alto rendimiento como aquel que compite en competiciones, valga la redundancia, sino como el que tiene una estructura vital para poder llegar a un objetivo que es el alto rendimiento. Y este modelo, que es muy simple, que eso lo explico a continuación y que además los invito a ustedes a hacer una reflexión, una introspección para saber dónde se encuentran, te permite poder identificar con mayor claridad ciertas situaciones problemáticas en tu vida deportiva y por lo tanto puede identificar estrategias de trabajo mucho más eficientes que el simple hecho de desarrollar estrategias de afrontamiento para poder manejar ciertas variables psicológicas propias de la competición. Porque un mal rendimiento competitivo, en algunos casos y en muchos casos, se encuentra anclado a otro tipo de elementos y no necesariamente a problemas en el control de aquellas variables psicológicas propias del competir. Ya voy hablando un poquito más claro de esto. Por lo tanto, este modelo presenta 4 niveles: poder aprender, querer aprender, saber aprender y por último, el del alto rendimiento o el rendimiento en sí, saber rendir. Hablemos del primero, el más básico. Poder aprender significa o está asociado a dos cosas. En primer lugar, el funcionamiento individual que tú tienes como deportista, cuáles son tus horarios, cuáles son tus tiempos, cuáles son tus prioridades en la vida, a qué horas te levantas, a qué horas estudias, a qué horas comes, qué comes, cómo comes. ¿Eres riguroso con tu vida en general? ¿Tu vida está lo suficientemente ordenada? ¿Hay elementos que interrumpen tu vida en general? ¿La vas planificando día a día? ¿Hay un calendario? Cosas como esas, muy simples, ¿no es cierto? Pero que la verdad, cuando hacemos una revisión profunda de cómo es tu funcionamiento individual, nos encontramos con falencias importantes que tienen un efecto. Imaginen ustedes el deportista que llega 5 minutos todos los días tarde a su entrenamiento. Va a suceder entonces que si yo multiplico 5 por 5, son 25 minutos a la semana. Si multiplico 25 por 4, que son las semanas del mes, vamos a encontrar que ya hay un déficit de 100 minutos. Y si multiplico esos 100 minutos por los 12 meses del año, vamos a tener un problema de 1200 minutos. Ahora, traduzcan a olas, ¿sí? Traduzcan a situaciones de estrés en el agua, traduzcan a maniobras, traduzcan a estrategia, 1200 minutos. Y díganme ustedes si perder 5 minutos en un día es importante o no es importante a la larga. Porque finalmente, cuando uno pierde 5 minutos, es como una tendencia, suele perder 5 minutos. Ahora, lo que está claro es que no siempre se pierden 5 minutos, frecuentemente son 10, 15, 20, una mañana, quién sabe. El segundo elemento del poder aprender está asociado a tu entorno inmediato, tu familia, tu pareja, tus amigos. ¿Cómo se da esta situación? ¿Cuáles son las exigencias que ellos te ponen? No, tú debes ser un profesional en una carrera importante.
No, mi amor, no me dejes solo, por favor, no me dejes sola, ¿sí? Hay una demanda, una exigencia. Tus amigos, ya, pero vamos, pero dale, esto, qué sé yo. Por lo tanto, hay un ruido en tu entorno que lo que hace muchas veces es llevarte hacia otro lado. O simplemente dejar en ti una preocupación que va a tener un efecto sobre tu proceso normal de desempeño, ya sea en entrenamiento o en competición. Hay que pensar que el deportista tiene, su vida es como un piso con tres patas, donde hay una pata principal, una pata de este piso que se le dedica, qué sé yo, el 70, el 80, el 90% de la vida, de la dedicación y del tiempo. Y las otras dos patas que son de apoyo deben estar siempre presentes, pero su dedicación es menor, que corresponde al plano familiar, que corresponde al plano social, al plano afectivo. Lo más importante en un deportista, y que esto lo transforma a lo mejor hasta en una persona relativamente egoísta, es su deporte. Él debe organizar su vida pensando en su deporte. Lo que come, lo que duerme, dónde va, dónde viene, lo que viste. Todo eso debe ser pensado en su deporte. Nada debe ser casualidad. Acuérdense del concepto del entrenamiento invisible. Bueno, si tenemos dificultades a este nivel, va a ser mucho más difícil, ¿no es cierto?, que este deportista entonces pueda rendir a la hora de competir o que pueda rendir en sus entrenamientos. Siempre va a haber un déficit. Por lo tanto, trabajar en entrenamiento mental, no sé si es tan eficiente con una persona que no sabemos si al día siguiente se levanta a las 8, a las 11 o a la 1 de la tarde. Que no sabemos si sus materiales de trabajo los tiene en su casa, en el auto o quizás dónde. O que está con dificultades interpersonales. Por lo tanto, lo que hace es traer esos problemas a la situación de entrenamiento o competición. Por lo tanto, no puede estar 100% focalizado. Lo importante de este primer nivel es que te permite un equilibrio emocional. ¿Sí? Eso es importante. Debo resguardar un estado emocional de tranquilidad y focalización para poder focalizarme en el tema deportivo. En un segundo nivel, como ya lo señalaba anteriormente, aparece la etapa del querer aprender. Y esto es muy simple, básicamente se consideran dos elementos acá. Primero, tú como surfista tienes un objetivo y una meta clara y definida en tu vida deportiva. La mayoría de ustedes en este momento puede estar diciendo que sí lo tienen. Y a lo mejor están pensando en las grandes ligas, ¿sí? Me refiero a esto, a los grandes campeonatos, grandes torneos, grandes playas, grandes olas, grandes marcas, grandes premios. Quiero estar ahí. Perfecto. Y el segundo elemento es, ¿y estás dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer para llegar ahí? Y ahí empezamos con un problema. Porque para hablar de un deportista de alto rendimiento, no basta con ser un deportista habilidoso. No basta con ser un tipo que tiene un talento natural que te hace sobresalir. Porque esa moneda de cambio es una inversión que es a corto plazo. Llega un momento en donde un tipo más preparado, pero a lo mejor menos hábil, te supera. Porque tiene una mejor condición física, porque tiene una mejor estrategia dentro del agua, porque su capacidad para controlar la respuesta psicológica, esos cambios que nos alteran mentalmente en una competición, es más eficiente. Tú sigues siendo mejor técnicamente o desde el punto de vista de la habilidad, pero eres incompleto. ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer? Preparación física, nutrición deportiva, entrenamiento en doble, en triple, no sé cuántas jornadas, revisión de videos, entrenamiento psicológico o trabajo psicológico o asesoría psicológica, como es el concepto que me gusta mucho más usar a mí, ya que yo me instalo como un psicólogo de cabecera de los deportistas con los cuales yo trabajo. Fíjense que hay deportistas que no solamente están dispuestos a hacer lo que hay que hacer, sino que hacen más de lo que hay que hacer. Esos son deportistas que hay que considerar. Apuran los procesos, hacen más. No sé qué cosa exactamente, pero siempre están haciendo más.
El tercer nivel nos invita a pensar un poco más en una psicología algo así como un poco más profunda. El saber aprender necesariamente nos invita a pensar en los errores. Eh, y los errores nos muestran, es una cosa extraña, pero el error te está mostrando en qué te estás equivocando. Sin duda, muchos de los errores que nosotros realizamos, ¿no es cierto?, están asociados a factores externos, pero también están asociados a factores internos. El problema está que no nos damos cuenta de esos factores internos y controlables que me empujan al error, y solamente yo me focalizo en los factores externos, que son incontrolables, como los jueces, la calidad de las olas, el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Y centro mi explicación ahí. Y soy incapaz de ver, aunque aquí en la conversación suena como muy fácil, son incapaces de ver cuáles son los factores personales que me llevan a repetir un error. Porque muchos de los errores tienen una frecuencia muy alta. Se dan en todos los hits, se dan en muchas olas y se van dando a lo largo de una serie de campeonatos o competiciones. Por lo tanto, a pesar de que pasa muchas veces, yo sigo sin descubrir qué está sucediendo ahí. Y bueno, es importante identificarlo. Y ahí entramos al plano, por ejemplo, de las creencias automáticas. ¿Qué creo yo? ¿Qué es lo que se dispara automáticamente en mi mente cuando cometo un error? Y muchas veces ese pensamiento lo que hace, que es automático, que no me doy cuenta que está ahí, lo que hace es echarme a perder la tarde. Si yo pudiese controlar ese pensamiento, sería un destino totalmente distinto. Pensemos entonces que un pensamiento genera una emoción y esa emoción genera un comportamiento. Por lo tanto, muchas veces los entrenadores apuntan al trabajo técnico frente a un error, pero no apuntan a la representación mental que ese error tiene en el deportista. Por lo tanto, yo soy tonto. Tengo una emoción asociada al soy tonto y por lo tanto voy a tener un comportamiento asociado al soy tonto. ¿Qué es lo que genera el error? ¿Un déficit técnico o una creencia irracional? Muchas veces es una creencia. Debemos estar atentos a eso. Es un poquito más complejo, pero los invito a estar pensando en esto. Revisen sus videos, hagan su propia estadística, descúbranse. Y por último llegamos al último nivel de esto, que es el saber rendir, donde yo entonces pongo en juego en una competición todas mis capacidades. ¿Vale? Aquí entra el tema del entrenamiento mental, donde el psicólogo o la psicología va al servicio del deportista para hacer algunos ajustes en algunas variables psicológicas propias de la competición. Entonces nosotros las trabajamos con técnicas específicas, respetando la particularidad de cómo se manifiestan estas variables en el momento de competir. Y lo que hacemos entonces es trabajarlas y facilitar el rendimiento de un deportista que sabe aprender, que puede aprender, que quiere aprender y que sabe aprender. O sea, que tiene una vida organizada, que está dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer, incluso más para alcanzar sus metas, y que día a día va reconociéndose nuevamente sobre las causas que lo llevan a sus éxitos y también sus derrotas. Recuerden que la carrera deportiva se compone de ambas. Y yo tengo que saber aprender de las dos. Por lo tanto, saber rendir es necesariamente ser capaz de rendir a tu 100%, lo mismo que haces en entrenamiento o lo mismo que haces como free surfer en una competición deportiva. ¿Vale? Muchas veces nosotros en competiciones alcanzamos un pic de rendimiento que está por sobre nuestra media o por sobre lo que frecuentemente hacemos. Yo estaría un poco atento a eso, básicamente porque yo puedo pensar que cuando compito soy capaz de hacer cosas que no siempre hago, que me sobrepasé en mi nivel de rendimiento. Cuidado, yo me preguntaría, porque es como difícil que alguien haga algo que no sabe o que no puede hacer. Yo me preguntaría entonces, ¿por qué no estás haciendo eso frecuentemente si es lo que puedes hacer? Por lo tanto, yo diría, más que la competición te lleva a límites por sobre lo habitual,
yo diría que frecuentemente estás por debajo de tu propia capacidad de rendimiento. Por lo tanto, tu entrenamiento no sería tanto para mejorar, sino que sería para mantenerte. A ver si en una cápsula futura les hablo un poco de esto, de una cosa que yo inventé, que son las zonas de entrenamiento. Y hablo del entrenamiento en el dolor. Ya, a ver si en la siguiente cápsula les comento un poco esto. Importante es estos dos puntos que están acá, los puntos de inflexión en el rendimiento. En primer lugar, hay deportistas y surfistas muy talentosos que se quedan en el camino, que no continúan, básicamente porque no están dispuestos a hacer lo que hay que hacer, no modifican su sistema de vida, no suman mayores elementos al desarrollo deportivo, por lo tanto se quedan en la habilidad y piensan que el entrenamiento deportivo es surfear todos los días. Es como que un jugador de fútbol entrene solamente jugando partidos todos los días. Por lo tanto, ahí hay un primer límite. Un primer límite, un tope donde hay gente, lo que yo le digo aquí viene un primer corte en esta carrera hacia el rendimiento deportivo. Hay un grupo que queda afuera, porque no es capaz de hacer esos ajustes y esos cambios. Y posteriormente, según mi apreciación, hay un segundo corte de surfistas o de deportistas en general que pueden llegar al alto rendimiento, pero que son como expulsados de esta carrera porque no logran aprender. O sea, no logran darse cuenta, comprender cuáles son los elementos personales, individuales de ustedes mismos, que están puestos en el éxito y en la derrota, y especialmente en la derrota. Por ejemplo, hay una chica, jugadora de tenis, que juega muy bien, muy bien, que hizo un torneo en Europa, 5 torneos en Italia, y en los 5 perdió por paliza, como se dice en el tenis. 6-0, 6-1, 6-2, 6-2, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ella me dice que le fue muy mal, pero que los resultados de los partidos no reflejan el trámite del partido. Que en el fondo perdió cada juego muy apretado, casi en definiciones, así como que en un partido de fútbol yo la mayoría de mis partidos los pierdo, pero los pierdo en definición a penales. Entonces le pregunto qué cree ella que está sucediendo. Me dice, bueno, simplemente la mala racha. ¿Qué es eso, la mala racha? Básicamente es que es una cosa del azar. Es un momento de la vida donde el azar te está jugando una mala pasada. Cuidado con eso. Cuando alguien pierde un alto porcentaje de definiciones, yo no pensaría en la mala suerte o en el azar. Yo estaría preguntándome, ¿y qué pasa con tu ansiedad en situaciones de definición? ¿Qué pasa con el control de los nervios? ¿Qué pasa con la toma de decisiones que se hace a partir de la ansiedad? Lamentablemente no se dio cuenta de eso. Por lo tanto, no supo saber aprender y se quedó en el camino por esto. Bueno, surfers, los dejo. Un placer haber estado con ustedes en esta cápsula. Quedo a su disposición para lo que ustedes necesitan y un abrazo a la distancia. Yo soy un hijo adoptivo de la ciudad de Iquique, ciudad que quiero mucho, igual que a la gente que vive allá. Un abrazo y hasta la próxima.